Bueno, vamos a hablar de algo bastante menos trascendental, pero que no deja de tener su interés y su curiosidad. Y tiene que ver con la comida y con la cocina en la antigua Roma. Y para descubrir que seguimos haciendo lo mismo, las mismas costumbres, cosas que uno ya no le presta atención, pero que vienen de aquella época y quizás de antes también. Varios autores como Juvenal, Plinio el Viejo, describieron los ingredientes y la preparación de la antigua cocina romana. Es cierto que faltaban muchos ingredientes de la dieta mediterránea de hoy en día, porque faltaba ese intercambio con otros territorios, como los tomates, los pimientos, las berenjenas, las papas o patatas, el arroz, maíz, las naranjas, las mandarinas. Pero al contrario de lo que se cree, sí existían en Roma las alcachofas y los espárragos, por ejemplo. Y bueno, se usaban bastantes cereales, sobre todo la cebada y la avena, a las que después se agregó el trigo duro. Bueno, Plinio el Viejo describe la mesa de Tiberio, digamos, que tenía gustos sencillos y era muy apegado a los pepinos, parece. Y tanto es así que sus jardines estaban repletos y sus jardineros habían inventado invernaderos cubiertos de vidrio y montados sobre ruedas para aprovechar el sol el mayor tiempo posible y hacer que crecieran, digamos, en cualquier época del año. Tal era la afección que él tenía por los pepinos. Elio Sparziano describe el plato favorito de Adriano, que se llamaba tetrafármaco, que era un envoltorio de dulce relleno de carne de faisán, liebre y jabalí, ciertamente aludiendo a la pasión de Adriano por la caza. Bueno, Juvenal nos cuenta que le habían regalado a Domiciano un pez gigantesco para el que no habían encontrado una olla lo suficientemente grande para poder cocinarlo, por lo que se requirió una sesión extraordinaria del Senado. Y el resultado fue que se encargó una sartén a medida. O sea, fijémonos hasta dónde tenía importancia la cocina, que para poder pedir esta sartén hubo que hacer una sesión extraordinaria del Senado. Bueno, Petronio describe en el Satiricón un banquete de Trimalcione, que era muy rico, y nos cuenta lo siguiente. Dice: volviendo al aperitivo, se colocó un burro corintio de bronce en una gran bandeja, llevando una alforja con dos bolsillos, uno de los cuales contenía aceitunas claras y el otro oscuras. Pequeños soportes, luego soldados a la parte superior de la bandeja, lirones apoyados, untados con miel y espolvoreados con polvo de amapola. Tampoco faltaron las salchichas fritas en una parrilla de plata y bajo la parrilla ciruelas sirias con granos de granada. Una bandeja redonda que habían dispuesto uno tras otro en un círculo los 12 signos del zodíaco. Encima de cada uno de los que el maestro de cocina había dispuesto su propia comida adecuada para el comensal: aves de corral y panza de cerda, y en el medio una liebre con alas para que pareciera un pegaso. Una bandeja en la que se colocaba un jabalí de gran tamaño y además provisto de un sombrero, de cuyos colmillos colgaban dos cestas, hechas de hojas de palmera entrelazadas, una llena de dátiles frescos y la otra de dátiles secos. Alrededor del jabalí, entonces, unos cerdos hechos con masa de galleta, dando la impresión de estar pegados a las pechugas, indicaron que el jabalí era hembra. Bueno, vemos además vemos algo muy gracioso por un lado, y la verdad es que una ornamentación y un gusto que, claro, para nosotros hoy en día es una cosa horrible,
ver colgando de los colmillos de un jabalí unas cestas con dátiles. Pero para ese momento evidentemente era un gran despliegue y además le estaba mostrando su riqueza. Pero claro, era todo de muy dudoso gusto para nosotros. Ver todas estas cuestiones, ¿no? Y a la liebre que le pusieron alas para que parezca un Pegasus. Bueno, todavía hoy en día se pueden ver cosas de este estilo en banquetes de gente muy extravagante, digamos, algunas celebridades que hacen cosas parecidas, no quizás con los jabalíes, pero sí vemos cosas raras con cisnes, ese tipo de cosas. Pero, bueno, acá vemos además como siempre se intercala todo, ¿no? Por supuesto, esto que dicen de las bandejas puestas mostrando los signos zodiacales, por ejemplo, ¿no? O sea, como todo tenía que ver con todo. Bueno, el lugar de honor, dentro de lo que era, no es que había una mesa, pero el lugar de honor en donde se comía, se llamaba consular y estaba en el extremo derecho de la cama central, porque eran como unas camas, estos famosos triclinios. Y bueno, este lugar de honor, llamado consular, se llamaba así porque un mensajero entrando por la puerta principal, digamos, fácilmente podía enviarle un mensaje urgente. Y el propietario se colocaba inmediatamente a la izquierda del invitado de honor, que era que ocupaba este lugar llamado consular. Los romanos no usaban tenedor. El tenedor fue inventado por los etruscos. Se encontraron en tumbas etruscas similares a los nuestros, en bronce, con mango, y generalmente tenía como una bola encima, ¿no? Pero los romanos no lo utilizaban para comer. Ni siquiera los griegos usaban tenedor, porque había tenedores que provenían de la China, contrariamente a lo único que uno puede pensar porque usan los palillos, ¿no? Pero bueno, en esa época venían tenedores de China, que eran los que más lo usaban, digamos. Y cuando empezó a tomar poder la Iglesia Católica, los consideraba una herramienta diabólica y los prohibió, sobre todo en los monasterios. Pero bueno, el tenedor, sin embargo, se utilizó en Roma solo para ensartar las carnes calientes en la cocina, es decir, se utilizaba para cocinar, no para comer. Y esto se ve en la colección Gorga, donde hay varios de estos tenedores conservados del siglo I al IV, y son tenedores de 3 o 4 puntas con un mango de sección hexagonal con placas de pezuña de animal. También se encontró en Ventimiglia un tenedor con solo 2 puntas que se utilizaba para perforar dátiles. La cuchara sí era conocida por los romanos y la utilizaban en madera, en bronce o en plata, y había 2 tipos de cucharas. Una se llamaba coclearia, que era la que más se usaba, la de uso más cotidiano, y la ligulae, que era un poco más sofisticada. La coclearia tenía las asas largas y rectas y terminaba en punta, y se encontraron desde finales de la República. En el siglo I tenía una copa redonda unida al asa, o sea, en vez de ser la cuchara como nosotros la conocemos hoy, era como una especie de copa unida a un asa. Del siglo IV al siglo VII eran ovaladas con un accesorio para el mango. Y las lígulas tenían una copa que era mucho más ancha, era ovalada también y era más pesada, con una asa recta y puntiaguda. En el periodo romano tardío tenía una asa de ojal con terminación en forma de cabeza de pájaro, normalmente. Y después había una especie de cucharón, parecido a esto pero más grande, que era para servir los líquidos que se servían desde la sopera.
todo lo que era comida sólida se sacaba del plato de servir y era servida por un esclavo en el plato personal, que se sostenía con la mano izquierda y con la mano derecha se llevaba la comida a la boca en pequeñas cantidades y con cuidado para no ensuciarse. Los platos romanos, como los de hoy, podían ser playos o planos u hondos. Después había vasos que no tenían asas. Y precisamente para el uso de las manos, al final de cada plato, los sirvientes lavaban los vasos antes de pasar al siguiente plato. Y los invitados se lavaban las manos con el agua perfumada que se les servía al comienzo, y durante la cena había una vasijita con agua perfumada para ir lavándose los dedos. Que eso se utiliza todavía en culturas árabes, que también utilizan la mano para comer. Eso sigue siendo exactamente igual. También usaban dedales de plata que se los traían desde su casa. Eso no los otorgaba quien daba el banquete, sino que cada uno se llevaba el propio, y se usaba para no ensuciarse los dedos. Y al final de la cena se limpiaban los dientes con un palillo, que podía ser de pluma, de hueso, de marfil o de plata. Bueno, como recién dije, la comida se llevaba a la boca con los dedos. Solo se usaba la cuchara. De hecho, estas cucharas de diferentes formas para todo lo que fuera líquido. Y el cuchillo obviamente no era necesario, porque los sirvientes cortaban la comida en pedacitos y así se servía. Y extrañamente, las sobras de comida, todo aquello que sobraba, no se colocaba en un plato aparte, digamos, o se dejaba en el plato, porque ver eso se consideraba indecoroso. Pero fíjense lo que hacían: lo tiraban directamente al suelo. O sea, dejarlo en el plato o pasarlo a otro plato era considerado indecoroso. Lo correcto era tirarlo al piso. Pero bueno, eran costumbres. Bueno, para entrar al triclinio, que era donde estaban todas estas especies de camastros para comer, se entraba con el pie derecho. Y cada uno se sentaba en su lugar, que era como un catre, y cada uno de estos catres contenía 3 personas acostadas. Para los romanos el pie derecho era propicio. De hecho, era necesario levantarse de la cama poniendo primero el pie derecho en el suelo, porque de lo contrario el día no empezaría bien. Eso es algo que todavía permanece hasta el día de hoy. Por ejemplo, también era malo y no era educado derramar la sal sobre la mesa. Y si eso sucedía, había que arrojar un poco de sal a la espalda del anfitrión. Similar a lo que se hace hoy en día por una cuestión supersticiosa, que se arroja hacia atrás. Bueno, en este caso se le tiraba a la espalda del anfitrión. También estaba prohibido pronunciar la palabra fuego. Quizás el miedo al fuego, ¿no? Pero sobre todo debido a las antiguas tradiciones del hogar doméstico primitivo, por lo cual todo lo que era sagrado no podía ser nombrado al azar o en forma así casualmente, digamos. Porque si esto pasaba, había que arrojar agua debajo de la mesa. Todas supersticiones y costumbres que hoy por hoy, por ejemplo, esta del agua no la tenemos, pero tenemos infinidad de cuestiones parecidas. Y bueno, y antes de comer se hacía una invocación a Vesta, como hoy también se reza antes de comer. Se podía servir en un banquete un plato sobrante de la noche anterior, pero era necesario que el anfitrión avisara, y para eso debía colocar un sombrero en el plato que se iba a degustar, en este plato que era un sobrante. Lo que explica por qué anteriormente en la descripción que se hacía del banquete se nombra este jabalí que tenía un sombrero en la cabeza. Evidentemente el jabalí era algo que había sobrado del día anterior. Bueno, también era costumbre brindar a la salud de un comensal
y se brindaba tantos vasos como letras tenía su nombre. Imaginémonos unos nombres largos, cómo terminaba la cosa. Y a su vez el banquete terminaba con una libación a los lares, que eran estos protectores del hogar, de los que se exhibían las estatuillas sagradas al momento de hacer el brindis. Bueno, a veces eran exagerados, obviamente, con lo que comían, pero los romanos tenían ese valor de la continencia, por lo cual un hombre de valor no comía hasta vomitar, no se emborrachaba, dejaba hablar a los demás, felicitaba al anfitrión por la hospitalidad, aunque no hubiera sido perfecta, no se portaba lascivamente en público, estaba limpio y si la túnica estaba manchada la cambiaba. Esto está en las normas, digamos, de especie de protocolo. Y si no, había grandes reproches, sobre todo a los nuevos ricos que quizás no mantenían estas costumbres. Y Séneca, por ejemplo, hizo un reproche a las costumbres de la época postrepublicana, en donde ya medio que habían dejado de lado todo esto. Le reprochan la consolación a la madre Elvia y dice: no es necesario buscar en las profundidades del mar ni cargar el vientre con montones de animales, ni extraer ostras de las orillas desconocidas del mar más remoto. Los dioses y diosas maldicen una glotonería que cruza las fronteras de semejante imperio. Quieren que los ingredientes de su gastronomía sean capturados más allá de las fases y les preocupa importar de las partes volátiles en lugar de ganar. O sea, habla también de las cosas exóticas, ¿no? Cómo ya empezaba el gusto por lo exótico, y eso también era un poco reprochable a la vista de Séneca en este caso. Bueno, la cocina en sí, es decir, el lugar físico, la cocina de la domus, que era la casa, se ubicaba en un sector lateral, junto con las otras áreas de servicio, y solía ser una habitación pequeña, caracterizada por la presencia de un pedestal de ladrillo con una repisa, sobre la que había uno o más hogares u hornos. Para cocinar los alimentos se utilizaban ollas y sartenes en terracota o metal, colocados sobre trípodes o directamente sobre las brasas. Había uno o más nichos en la base de mampostería que contenían todos los enseres de madera y de cerámica, y a veces la cocina podía estar equipada con un pequeño horno para pan. También se guardaba ahí todo lo que fuera la vajilla, que podía ser de plata, de bronce, de cobre, de hierro, de vidrio, de cerámica que provenía de Arezzo, de terracota, de madera o de mimbre. Todo dependía de la situación económica. Y siempre era una habitación pequeña, a menudo sin ventana, con un lugar para lavar y una especie de estufa a leña o a carbón, que era de piedra. Todo esto debido a que las mujeres romanas de cierta clase no cocinaban y había esclavas para esto, por lo cual el lugar utilizado no necesitaba ni decoraciones ni lujos. Los alimentos se cocinaban en ollas de barro de bronce, había cucharones, batidores de todo tipo, cuencos, calderos, abanicos, jarras. También había coladores, muchos coladores, con mangos bien perforados, recipientes, como ya dijimos, de bronce, de cerámica, incluso de hierro para los quesos, para los dátiles, para las frutas, para las sopas, incluso para la ricota, que era muy importante en la gastronomía de ellos. Había molinillos, como los que se encontraron en Pompeya, en bronce y en madera, con un cajoncito como los que hay hoy, en los que se encontraron todavía incluso restos de pimienta y de especias, que evidentemente se obtenían enteros y se molían en casa. Ahora bien, dado el clima templado y en los meses de verano el calor que hace en Roma, el problema de la conservación de los alimentos era todo un tema.
Y las soluciones fueron diferentes, ¿no? Estaban los ahumados, que generalmente se utilizaban para los quesos, el secado al sol, que era habitual en muchos alimentos, especialmente en las carnes, pero también en el pescado. También esto de untar con miel para la fruta fresca, poner sal, después de que Tiberio construyó las salinas, obviamente, y los huevos se guardaban en harina o en arena. Para los más pobres estaban las técnicas que todavía hoy se utilizan, los encurtidos, en salmuera, hierbas secas, saladas, todo ese tipo de cosas que siguen hasta nuestros días, ¿no? Y una cosa curiosa, sin embargo, es la típica costumbre de poner zanahorias, nabos, remolachas, todos estos tubérculos, meterlos bajo tierra. Y de hecho los pobres enterraban lo que había que preservar combinándolo con paja y arena. Lo enterraban porque ahí estaba más fresco. Bueno, una característica de la antigua cocina romana era la combinación de sabores contrastantes, como dulce con picante, por ejemplo, que hoy diríamos que es una combinación de cocina occidental con cocina oriental, que era lógica en un mundo que unía Occidente y Oriente, como en ese momento. O sea que lo que hoy en día vemos como toda una novedad era algo común porque ellos ya estaban bastante fusionados, digamos, o sea, la famosa cocina fusión. Pero ellos tenían la fusión no solo en la cocina, entonces era algo realmente normal. Bueno, después todo lo que mencioné, ¿no es cierto? Había muchas ánforas. En Pompeya se encontró de todo esto básicamente porque se encontró mucho en Pompeya intacto, porque en el resto de lugares se han encontrado, pero hubo que reconstruirlos. Pero en Pompeya se encontraron intactos y con los ingredientes adentro. Por ejemplo, las ánforas de arcilla, también había de bronce, con asas, contenían no solo líquidos, sino también sólidos. Teníamos desde vino, vinagre, aceites, leches, se ponían los pescados o las carnes saladas, los encurtidos, salsas diversas. Y en los más chiquitos, en las ánforas más chiquitas, se almacenaban legumbres secas, carnes secas. Es decir, eran bastante multiuso, digamos, sobre todo porque como había que hacer esta suerte de encurtidos, justamente el ánfora era ideal. Bueno, por ejemplo, en Pompeya había una con unas ánforas cuyo diámetro de la boca era realmente enorme, porque todo dependía de para qué se utilizaba. Uno puede, es decir, los arqueólogos hoy en día pueden discernir para qué servía cada ánfora de acuerdo al diámetro de la boca, porque eso es lo que nos da la pauta de qué es lo que se guardaba ahí adentro. No es lo mismo una ánfora para vino que una ánfora para guardar pescado en salmuera, por ejemplo. Después teníamos diferentes vasijas, cuencos, en general todo lo que tuviera asas, desde las propias vasijas hasta estas especies de cucharones, terminaban con figuras con cabeza de serpiente, como digamos, era muy común incluso en la orfebrería que todo tuviera formato así de serpiente, todo lo que fuera medio enroscado. Teníamos también calderos, ollas de todo tipo, cazuelas, a veces con adornos en los elementos de agarre siempre, ¿no? Algunos eran incluso estañados y realmente en algunos había un trabajo muy importante visualmente, ¿no? Eso obviamente tenía que ver con la economía del dueño. Después había, coladores, como ya había dicho, coladores muy grandes hasta coladores muy pequeñitos que se usaban para filtrar el vino, por ejemplo. Había una técnica que la refiere Marcial para
filtrar el vino, a veces sin utilizar estos coladores pequeñitos, sino que se filtraba a través de la nieve. Una cosa rarísima, digamos, que al mismo tiempo lo refrescaba y lo cortaba, es decir, iba quedando un poquito de agua, entonces ya el vino no era tan puro. Esto lo hacían más bien los ricos, ¿no? Obviamente. Y porque llevaba había que tener unos adminículos que consistían en un recipiente con agujeros que se llenaba con nieve, después por ahí se vertía el vino, que ya estaba frío y se escurría en la copa. Entonces, los pobres, por ejemplo, lo que utilizaban era un lienzo de lino, simplemente. Que no estaba mal a forma de colador, digamos, utilizar el lienzo, ¿no? Son cosas que aún hoy se utilizan para otras cosas. Bueno, también había unas tijeras de bronce que se utilizaban para cortar las hierbas, las verduras, pero también para limpiar, por ejemplo, los pescados y a veces para cortar las carnes más tiernas o los quesos para hacer bocaditos chiquitos. Después había unas cocinas portátiles que eran estufas transportables en terracota o en hierro, en terracota refractaria, es decir, cocido a alta temperatura, ¿no? También los etruscos utilizaban esto y se podían trasladar. Se colocaban brasas dentro del recipiente que estaba en el fondo, donde se colocaba una parrilla interna y encima se ponía otra parrilla de hierro con la olla donde se cocinaba la comida. Después abajo tenía una abertura por donde se insertaba un poquito de madera, que era lo que después se convertía en brasas para la cocción lenta, o leña directamente para una cocción más viva. Esto era para llevarlo a diferentes lugares, ¿no? También había hornos portátiles, también en terracota refractaria, y se utilizaba para hacer panes. Se podía colocar, por ejemplo, en los jardines, debajo de un cobertizo, para cocinar la comida en el verano, para hacer banquetes al aire libre, con un triclinium de verano. Entonces esto servía para no andar llevándolo desde la cocina de la casa directamente. Los esclavos cocinaban en estos hornos portátiles. Después bueno, hay un adminículo particular que se llama rasguño, sería la traducción, que tenía como unos ganchos, era de bronce o de hierro con un mango horizontal, soldado un anillo, y se utilizaba para perforar y cocinar trozos de carne. Aunque en realidad no se ponen muy de acuerdo, ¿no?, los arqueólogos con respecto al uso, pero suponen que era para esto, que era para perforar la carne, quizás para mecharla, ir poniéndole cosas adentro, bueno. Siempre con, digamos, un mango en forma de serpiente, por supuesto. Por ejemplo, de la boca salía esta espiral, o salía el anillo para colgarlo, bueno. Después había ralladores, como los nuestros, para el queso, en bronce o en plata, rectangular, y se rallaba el queso o las trufas. Esto también viene de los etruscos, mucho de lo que es de la cocina viene de los etruscos. Tenían un mango bastante pesado para darle así como una estabilidad. Y obviamente el mango tenía todo un dibujo, bueno, tenía todo un trabajo. Y después había como unas especies de parrillas, literalmente, parrillas tal cual como las tenemos hoy, que se encontraron en bastantes hallazgos que se hicieron, y sobre todo en excavaciones donde había posadas para viajeros. Y bueno, lo que se hacía era carne asada o lo que fuera que se ponía a las brasas. También había morteros, bueno, embudos,
¿Qué más? Bueno, molinillos. eh, Cantidad de cosas. Sartenes. Las sartenes eran de bronce, por ejemplo. Eh, el mango también era de bronce y a veces era de madera, por ejemplo. Cacerolas, que algunas veces tenían marcas de sellos o decoraciones, en el mango sobre todo. Bueno, ollas con tapa, portarricotas. Después había recogedores de cenizas que se utilizaban para recolectar justamente las cenizas, porque los romanos no usaban chimeneas para calentarse, sino las que eran para cocinar. Entonces se usaban estos recolectores de cenizas para limpiar, y además porque después esas cenizas se utilizaban para hacer ungüentos o para lavar la ropa. Entonces no era simplemente limpiarlo y tirarlo, sino que era muy importante resguardar estas cenizas para el uso que después se le daba. Después había calentadores de alimentos, que en realidad eran como una especie de samovar, donde se ponía arriba, o sea, tenía como un trípode, y después tenía algo para apoyar arriba, se ponía un grifo, tenía un grifito en la parte inferior, eso se calentaba, se ponía sobre la mesa y adentro se ponía, o se apoyaba, o se ponía adentro la comida que había que calentar. Simplemente era para calentarla y no para cocinarla. Después había, bueno, cubetas, cucharones, básicamente, bueno, de todo un poco, ¿no? Y la vajilla de lujo, era de plata, incluso a veces con piezas de oro. Como dijimos, no había tenedores. Pero bueno, además de los cubiertos, es decir, las cucharas y de los cuchillos para servir, había vasos o tazas para beber, soperas, ensaladeras, fruteras, garrafas, botellas, platos y cuencos, jarras, bueno, salseras, pimenteros, todo este tipo de cosas que formaban parte de la vajilla. Y grandes ánforas de plata con superficies en relieve decoradas, con frisos marinos, por ejemplo, para servir el vino, ¿no? Esos los vemos en varios museos, con un cuello ligeramente cónico, casi cilíndrico, con dos asas, y a menudo adornadas con dorado. Y ahí se ponía el vino, el vinagre, el aceite, bueno, diferentes brebajes. Después había jarrones que se llaman ascos, que también era para líquidos, especialmente vino y aceite, que eran un poquito más anchos. Y bueno, también había de cerámica. Bueno, eso, como dijimos, siempre dependía de la economía, ¿no? Después hay unos recipientes para unir líquidos con sólidos, como por ejemplo salsas, poner aceitunas, esas mezclas, ¿no? Y también se usaban para sacar del plato de servir y para distribuir en los platos. Eran como una especie de cuencos, digamos, ¿no? Que eso lo utilizaban los esclavos cuando servían. Después, bueno, diferentes vasijas de hemisféricas, semiesféricas, sin pie, con pie, o sea, una infinidad. Bueno, los vasos podían ser de plata o de estaño, que era un elemento muy importante. Digamos, los vasos de vidrio son cilíndricos, son como cónicos, con forma de copa, ¿no? Y esos se exhibían en las mesas para mostrar la opulencia de la domus a los visitantes. Aquellos vasos de plata, digamos, fueron reemplazados por los de vidrio, con la misma forma que los pocos que se han encontrado en plata, ¿no? Porque no nos olvidemos que
muchas cosas de metal fueron reutilizados. O sea, con el tiempo, eso si se necesitó para municiones o para lo que fuera, eso se fundió. Entonces se encontraron muy pocos en plata, lo que no quiere decir que hayan utilizado pocos, sino que lo que quedó es poco. Y bueno, las jarras, también muchas eran de bronce. Siempre hablamos de lo que se encontró, ¿no? Y sabemos que estaban los de plata, aunque se hayan encontrado pocos. Después había una especie de tetera, que en realidad era un recipiente de bronce para calentar líquidos y mantenerlos a una temperatura constante, que es exactamente como un samovar, que eran obras maestras, eran hervidores de agua, que también servían como estufa y como calentadores de alimentos, y a veces se colocaban como centros de mesa en el banquete, no solo para admirarlo, sino también para mantener caliente el plato, ¿no? Y realmente ahí vemos cómo es el antepasado del samovar. Y bueno, las botellas, los calderos, los cálices también había, que se han encontrado en bronce, en Pompeya. Bueno, cestas de mimbre, que incluso aparecen en distintas pinturas, en frescos en las paredes. Usaban mucho el mimbre y lo usaban como no solamente para las cestas en la mesa, sino que servían de mesa de apoyo. También hicieron sillas, camas, sofás, armarios con mimbre. Lo usaban muchísimo. O sea, lo usaban, lo tejían y dependía, bueno, el uso de mimbres más grandes o más finos para realmente, según el diseño que se quería lograr. Y bueno, también tenían tazas que no tenían asas y se utilizaba para las frutas, más bien, ¿no? Se llama tazas, pero en realidad eran como unos pequeños cuenquitos para las frutas. Después había como copas con forma de estas conchas marinas, de las famosas shell, en metal también, que se utilizaban para las mezclas de pescado, con salsas, o para las ostras. Bueno, muchos tipos de cuencos, infinidad. Las cucharas lo mismo, estas que hablábamos de distintas formas. Bueno, y estos dedales de plata, que podían ser de plata y a veces tenían incrustaciones de nácar. Bandejas de plata de varios tamaños, con muchos dibujos repujados. Se encontraron muchísimos en Pompeya. Bueno, sartenes, cestas en metal, los platos había en terracota también, en cerámica, por supuesto en plata y en bronce. Bueno, había platos de servicio y platos directamente en los que se comía, ¿no? O sea, lo que nosotros llamaríamos bandejas. Bueno, cantidad de cosas, salseras. Después estaban los salinum, que eran saleros en realidad, pero eran como unos receptáculos para contener la sal. Y como eran de plata, para la gente rica, por supuesto, había que llenarlos y después vaciarlos todas las veces porque la sal corroe la plata. Entonces no era cuestión de dejarlo ahí. Bueno, cubos, cubetas, brochetas, palillos para los dientes. Los palillos para los dientes son un tema aparte porque tenían dibujos, o sea, simulaban, por ejemplo, hasta cisnes. Una cosa impresionante y se distribuían entre los invitados al final del banquete. Eso sí los proporcionaba quien ofrecía el banquete. Obviamente es que después los lavaban
Pero eso sí, no eran como los dedales que cada uno llevaba el suyo. Em, bueno, un montón de cosas que podríamos estar horas, porque además vienen de los etruscos, de los griegos, entonces había cantidad. Em, bueno, infinidad. Entonces nos quedamos con esto de que tanto los utensilios de cocina como la vajilla es algo que hoy en día, bueno, se nos agregó el tenedor, pero que es exactamente igual a lo que tenemos ahora. Sigue siendo exactamente igual el asunto económico, es decir, el rico los tiene de plata y el más pobre los tiene de, de terracota, digamos, de plástico incluso hoy en día, antes no existía. La comida era de fusión, pero porque la cultura era así, ahora para nosotros ya es algo como exótico. Y bueno, estos grandes banquetes que se servían, que a la vista podían ser, la verdad que bastante llamativos y de mal gusto en un punto para nosotros ahora, pero que lo seguimos viendo en gente que hace estos banquetes exuberantes con estas decoraciones así tan extrañas. Pero todo era para aparentar, ¿no es cierto? Para demostrar el estatus social y económico del que daba el banquete. Y bueno, y estas costumbres también supersticiosas de la sal, del pie derecho, de no nombrar ciertas cosas. Después estaba el tema religioso, podríamos decir, que era de hacer este rezo antes de comer. Y bueno, los brindis, que eso en cualquier momento alguno se aviva y lo empieza a poner en práctica nuevamente, que era un vaso por cada letra del nombre por quien se brindaba, ¿no? Entonces obviamente siempre terminaríamos brindando por quien tenga el nombre más largo. Y quizás tomando incluso nombre y apellido. Y así que bueno, esto era la cocina en todo sentido, desde la cocina física en cuanto a espacio, como a exactamente la cocina, la gastronomía de la antigua Roma. Y bueno, para sacarnos un poco de encima tanta densidad que veníamos con Saturno y otras cuestiones, ahí quedamos con lo que era la comida.